Muchas gracias por venir. Y bueno, un poco para poneros en contexto, el Instituto Geográfico somos como cerca de 500 personas, ¿vale? Y tiene diferentes subdirecciones y una es la que yo vengo a contaros, que es el Centro Nacional de Información Geográfica. Tiene como objetivo el ser la referencia en difusión y comunicación de la información geográfica que hay en España, ¿vale? No solo del Gobierno de España, sino también de la que producen las comunidades autónomas, la que producen los municipios, la que producen diferentes ministerios, porque hay muchas organizaciones públicas que producen información geográfica. Nosotros tenemos 6 objetivos. Os voy a hablar un poco de los objetivos que tenemos y luego lo iremos enganchando con cosas tangibles, digamos, con productos que vamos dando. Bueno, lo primero que hacemos es vender mapas, ¿vale? Por eso nació el CENIG en los años 80, vender mapas. Y vosotros pensaréis, bueno, ya vender mapas en papel, bueno, pues increíblemente todavía hay los románticos del papel, igual que los románticos del libro en papel, y todavía se venden al año decenas de miles de mapas en papel. Otra cosa que hacemos, pues hacemos la gestión de la fototeca. Tenemos España la hemos estado volando desde el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Casi 100 años tenemos de vuelo. Bueno, pues el gestionar todos esos fotogramas que luego os voy a enseñar. También nos encargamos de las redes sociales. Os animo a que nos sigáis en redes sociales. Bueno, yo supongo que ya vosotros, la mayoría no usaréis Facebook, pero para que hagáis una idea, tenemos como 100.000 seguidores en Facebook. En Instagram, ostras, ahí me pilláis, no sé si tenemos 20.000 o 40.000, me confundo con X. Y también tenemos LinkedIn, por cierto. También nos encargamos de lo que es la edición de libros y también del centro de descarga, pero eso os lo cuento más tarde. Ese es el objetivo número 1. Objetivo número 2. Nosotros, el Instituto Geográfico, produce los mapas, produce los vuelos, produce las redes de transporte, la hidrografía, y nosotros con toda esa información la mezclamos con información de otros productores y creamos productos de valor añadido, ¿vale? También tenemos el Sistema de Información Geográfica Nacional, que es como un SIG en la web, que te permite, utilizando nuestros datos, pues hacer alguna consulta. Todo esto no os lo cuento más porque quiero luego meterme en profundidad. También hacemos recursos educativos para todas las edades, desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad, incluso luego para temas técnicos y especialistas y profesionales. Objetivo 3, la infraestructura de datos espaciales de España. ¿Eso os suena lo de la infraestructura de datos espaciales de España? ¿Sí? Los WMS, WFS, OGC, ¿sí? ¿Algo? Bueno, pues nosotros nos encargamos de la infraestructura de datos espaciales de España, que lo que hace es aglutinar toda la información geográfica que se produce en España por las administraciones públicas y documentarla a través de catálogos y dar servicios web, ponerla digamos, a uso de la sociedad a través de servicios web. Luego también, como somos la imagen del Instituto Geográfico, nos encargamos de todos los portales web, tanto del propio portal web del Instituto Geográfico como de diferentes proyectos y trabajos, cerca de 30. Y también realizamos aplicaciones móviles. Otra cosa que hacemos es colaboraciones con otras organizaciones. Trabajamos por ejemplo, con las comunidades autónomas para crear los límites municipales, para hacer una buena definición, un trabajo típico de topografía. Y también con parte de temas de astronomía que yo creo que no vienen al caso en este momento.
Y por último, pues hacemos la representación internacional en todos estos temas, tanto a nivel nacional como europeo e internacional. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ir viendo un poquito cada una de estas partes. Lo primero, deciros, mirad, en España tenemos mucha suerte. ¿Por qué? Porque la información geográfica que producen las administraciones públicas en el 95% es libre y gratuita. Tenemos tú te lo puedes bajar la información, te bajas los ficheros y con ellos puedes hacer lo que quieras, los puedes modificar, los puedes vender, los puedes transformar, mezclar con otros. Y eso lo que ha hecho es que la cantidad de descargas que se producen cada año pues son tremendas, ¿no? Ahí tenéis cifras de bajarse, creo que son cifras del 2023, 3 petabytes, o sea, más de 3.000 terabytes de información, ¿vale? Que si lo ponemos en películas de Netflix serían millones de películas de Netflix, ¿no? Pero de información geográfica. Tenemos más de 100 productos, más de 3 millones de ficheros en diferentes formatos y más de 186 terabytes de datos guardados en nuestros sistemas. Y todo esto se puede descargar a través del centro de descarga, que como digo es gratuito. Y voy a empezar por enseñároslo. Además, esto debe ser en vuestra carrera una fuente de información y una herramienta que debéis de utilizar si queréis datos LIDAR, si queréis ortofotos. Lo podéis bajaros la base y trabajar con ello en vuestros sistemas de información geográfica. Voy a hacer la primera prueba a ver si esto va bien. Me meto aquí en el centro de descargas y le digo, pues mira, yo que vivo en Moralzarzal, oye, pues quiero ver qué información tenemos de Moralzarzal. Vale, pues me ha ido rápido. Mirad, tenemos por ejemplo aquí los mapas topográficos 25.000, si me los quiero bajar, le doy aquí al botón de descarga y me lo bajo. El 25.000 en diferentes formatos, me podría bajar la cobertura LIDAR, la primera cobertura, segunda y tercera cobertura, esto os lo contará mejor Javier después, o las ortofotos, ¿vale? Aquí tenéis toda la información, os la bajáis. Sí, creo que lo tenemos puesto, que si te vas a bajar más de 10 ficheros, si te quieres bajar uno, te lo bajas y ya está. Si te quieres bajar más de 10, te tienes que registrar en la página, pero es gratuito, solo que queremos saber un poco quiénes sois y para qué lo utilizáis para mejorar nuestros productos, ¿vale? Como os podéis imaginar, pues los recursos que más se bajan, pues las ortofotos, los datos LIDAR, los modelos digitales del terreno o luego otras cosas para ocio como son los mapas para móviles. Siguiente cosa, la fototeca, ¿vale? Mirad, tenemos, de hecho tenemos ahora una exposición, tenemos vuelos desde los años 27, con lo cual se puede estudiar cómo ha ido evolucionando el terreno. En los años 50, por ejemplo, unos vuelos que hizo el ejército americano, con lo cual tenemos todo el territorio en los años 40, 50 y 60. Y desde el año 2007 ya volamos España, esto os lo contará mejor Javier después, la volamos cada 3 años, cubrimos toda España. Volamos 1/3 de España cada año. Y todo eso son fotogramas que tenemos que guardar. Tenemos más de 1.800.000 fotogramas. Ahora los nuevos que hacemos son digitales, ¿vale? Pero antes, los de antes eran analógicos, ¿vale? El fotograma en papelito. Ahora hemos tenido que ponernos a georreferenciar, a escanearlos y georreferenciarlos, y lo hemos subido a una aplicación que os la voy a enseñar. Os reconozco y no le voy a echar la culpa a la universidad, que esta mañana lo he probado y no me ha funcionado bien. Pero me voy a arriesgar. Vale, bueno, pues si yo ahora me vengo aquí y os enseño aquí la fototeca digital, me voy a ir a mi pueblo, a Moralzarzal,
y aquí le digo que me busque los fotogramas en esta zona. Y esto es lo que... Vale, él está buscando en esos 2 millones de fotogramas los diferentes, de los diferentes vuelos, de los diferentes años, y a ver si se comporta. Ahí los tenemos. Bueno, pues aquí me salen los que hay del vuelo americano, los vuelos de estos nuevos que os he contado que tenemos del PNOA, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, etcétera. Me dejo un poco más. Esta mañana le he dado aquí y a ver si no tarda mucho. Pues mirad, me ha ido bien, y este sería el fotograma en ese sitio. Bueno, como podéis entender, la definición no es muy buena, es una imagen en blanco y negro, pero bueno, lo que hacían en el año 56. Muy bien, pues seguimos. Vale. Lo siguiente que tenemos es el Sistema de Información Geográfica Nacional. Como os contaba antes, es como un SIG en la web. Obviamente no tiene la potencia que puede tener un QGIS o un ArcInfo, se llama ArcGIS, o un ArcGIS. Pero bueno, tiene su gracia. Por cierto, yo soy informático, con lo cual mis capacidades de manejar un GIS son un poco limitadas. Pero lo voy a intentar también. Como por ahora las dos cosas primeras que he enseñado han funcionado, me voy a arriesgar con la tercera. Entonces, lo bueno que tiene este SIG es que ya tiene precargado todos los datos del Instituto Geográfico. Entonces, yo me vengo aquí y le digo, vamos a ir a por el SIGNA, que lo tengo aquí. Y voy a intentar hacer una consulta, a ver si soy capaz. Me vengo por aquí. Este es el botón de consultas. Consulta. Bueno, me ha cambiado un poco la pantalla. Voy a hacer una... por ejemplo, voy a decir, quiero que me vea todos los tramos de autovía, la A6, le llamo así a la consulta. Le digo que agregar expresión, que la pantalla es un poco pequeña, que el nombre es A-, veis que me ofrece las posibilidades A6, vale, y le digo que aplicar. Me dice que me va a devolver muchos datos, no es que haya muchas A6 en España, solo hay una autovía 6, pero lo que tiene es muchos tramos, y como tiene todos los tramitos, pues los está calculando. Esto le cuesta un poquito de trabajo. Bueno, lo ha hecho relativamente rápido. Vale, y ahora, a ver si consigo, que no veo bien la pantalla. Vale, ahora lo que voy a hacer es, voy a intentar encontrar, por ejemplo, todos los municipios que están atravesados por la A6. Le digo aquí, le digo municipios de la A6. Aquí me falta una parte. Pues este no lo voy a poder enseñar porque la pantalla no me deja ver todas las partes. Bueno, en definitiva, como veis, mis capacidades de GIS no son las mejores, pero podéis hacer ese tipo de consultas, ¿no? O por ejemplo, si quiero calcular una consulta real que recibimos, pues fue quiero saber todos los municipios que están a menos de 30 kilómetros de una central nuclear. Bueno, pues con todas esas cosas las podéis hacer con el SIGNA. Pasamos a la siguiente aplicación, que es el mapa a la carta. Mirad, ¿esto por qué nace? España está dividida, nosotros tenemos el mapa 25.000, está dividida en 4.000 hojas, ¿vale? Entonces, te puede pasar
que en la zona que tú quieres estudiar o el pueblo que tú quieras, pues pille entre 4 hojas, con lo cual tendrías que comprarte las 4 hojas y además te va a pillar en medio. Afortunadamente, desde hace tiempo, el mapa topográfico nacional lo tenemos de manera continua y de esa manera podemos mover el mapa y ponerlo en la zona que queramos. Y por eso nació el mapa a la carta. Entonces, por ejemplo, pues yo quiero, y vuelvo aquí a internet, mapa a la carta, y yo digo, bueno, me puedo crear el mapa rápido, un mapa elaborado que me va a dar más opciones, mapa póster si los quiero colgar, o una foto a la carta. Vamos a hacer un mapa rápido porque no tenemos mucho tiempo. Entonces me vengo aquí, le digo, me voy a ir ahora al pueblo de mi padre, que es Coín, que está en Málaga, ¿vale? Puedo mover y poner el mapa en el sitio exacto donde yo quiera, lo vamos a poner aquí centrado en el pueblo, le digo que a escala 20.000 y le doy un título, Coín, el pueblo de mi padre y autor Emilio. Vale, le digo que siguiente, ya lo tengo preparado. En el modo avanzado le podría meter una ruta, le podría meter la casa de mis abuelos, tal, ¿vale? Podría personalizarlo más, podría cambiarle la imagen que aparece aquí en lugar de la brújula, ponerle otra o ponerle incluso la mía, una que yo tenga en mi ordenador. Y tengo dos posibilidades, acepto y puedo o bien generar el PDF, genero el PDF, me lo bajo, gratuito, o bien puedo encargarlo, que bueno, pues elijo el tipo de papel, si los quiero plegado y tal, y entonces te lo imprimimos nosotros, eso sí que tiene un coste, ¿vale? Pero bueno, es una aplicación, para que os hagáis una idea, se están creando alrededor de 1.500, 1.600 mapas todos los meses con esta aplicación, el mapa a la carta, y alrededor de un 10%, unos 150, 160, nos lo encargan en papel para que los vendamos. Muy bien, siguiente aplicación que tenemos, pues esta está bastante chula, que es mira, con los vuelos del Penoa, con las ortofotos, como tienen un cierto solape entre ellas, te permite crear escenas tridimensionales, ¿vale? Os sonará lo de la estereoscopía, ¿vale? Bueno, pues hemos creado escenas tridimensionales de todos los parques nacionales de España, tenemos 16. Y además luego, dentro de esos parques, hemos elegido algunos puntos de interés, entre 10 y 15 por cada parque, y eso lo hemos volado con dron, ¿vale? Con lo cual la definición es mucho más grande. Os lo voy a enseñar. Si ahora pongo parques nacionales interactivos. Vale, pues mira, aquí están todos los parques nacionales que hay en España, que por cierto os recomiendo que visitéis cualquiera de ellos. Me voy a ir, supongo que más os sonará es el de Sierra de Guadarrama. Aquí está la información de la historia, flora, fauna y tal, pero bueno, me voy a ir a la parte de las escenas 3D. Y mirad, esto es lo que hemos hecho con lo que os digo con las ortoimágenes, ¿no? Bueno, pues yo puedo navegar por aquí, a ver si no me pierdo. Vale, y aquí pues estáis viendo toda la sierra y en 3D, ¿no? Aquí, así. No. Vale. Pero, como os decía, además,
de esto, lo que hemos hecho, y si os suena, por ejemplo, aquí, que a mí el que más me gusta es el Castillo de Manzanares, ¿no? Esto lo hemos volado con dron y, bueno, pues la definición es mucho más grande, aunque ahora mismo no lo parezca, porque está cargando. Pero, bueno, pues si conocéis Manzanares del Real, pues este es el castillo, y así hemos hecho unos 15 espacios por cada parque. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues ahora mismo, entre comillas, es casi un juguete, ¿no? Y sirve, pero bueno, sirve para enseñar nuestros parques nacionales, para temas de turismo. Como curiosidad, os puedo decir que el año pasado en Fitur, en la Feria de Turismo, llevamos un simulador de como un jackpack, que es como estos que vuelan así, que llevan un propulsor en la espalda, bueno, con unas gafas de realidad virtual. Simulaba un vuelo por Ordesa y la verdad es que quedó bastante chulo. Como nos ha gustado la experiencia, ahora la estamos intentando replicar a las ciudades patrimonio de la humanidad. Hemos empezado con Cáceres, así que si tenéis posibilidad de ir a Fitur este año, bueno, este año no, el año que viene, en enero, en el 26, vamos a llevar un simulador, pero en este caso, en lugar de por un parque nacional, por las calles de Cáceres. Muy bien, pues vamos a seguir. Vale, mira, este es un visualizador también muy interesante, que es el del potencial solar. Aquí lo que quiero también que os quedéis con la idea es cómo mezclar información geográfica con información de otros sitios, en este caso, en el caso anterior de parques nacionales, también tenemos del Camino de Santiago, para crear soluciones para los ciudadanos. En este caso lo estamos mezclando con información sobre radiación solar y turbecidad de la atmósfera, para ver la capacidad, el potencial solar de nuestros tejados de toda España, ¿vale? Entonces, pues os lo enseño también. Vale, pues mirad, yo por ejemplo, ya me voy a ir otra vez a mi casa y pues mi calle, León 12, Moral Zarzal, ¿vale? Me sitúa, pincho y fijaros, lo que me está diciendo es cuáles son los puntos de mi casa en los cuales es mejor poner placas solares. Y además, mira, por curiosidad, si miramos en la imagen, ¿vale? Que como veis, donde están los puntos más claritos es donde justo yo tengo placas solares, ¿vale? O sea que realmente la aplicación ha dado exactamente donde yo las tenía puestas. Me permite calcular, me dice cuál es la radiación, aquí algunos datos que yo no controlo, la superficie e incluso algunos datos de cuánto sería la energía generada, cuánto podría ahorrar, etcétera, cuánto tiempo tardaría en amortizar la inversión. Bueno, pues es una aplicación clara de la utilización de la información geográfica mezclada con otra cosa, en este caso para el consumo responsable o el autoconsumo energético. Podría incluso poner la información catastral encima. Vale, muy bien. Pasamos a la segunda parte, al siguiente objetivo, que es la infraestructura de datos espaciales de España. Entonces, mirad, aquí tenemos un catálogo con más de 23.000 conjuntos de datos, ¿vale? Y conjuntos de datos geográficos, con más de 4.800 servicios web, tanto de visualización, sobre todo visualización, pero también de descarga. Datos procedentes del estado de catastro, del Ejército, del propio Ministerio de Transporte del que nosotros dependemos, de muchos también de medio ambiente,
y también de las comunidades autónomas y de entidades locales. Tenemos otro más específico, en los cuales están los conjuntos de datos más importantes de todo eso, y que además son los que se reportan a Europa, porque esto lo hacemos, aparte de porque creemos en ello, porque tenemos una directiva europea que es muy importante para nosotros, la directiva Inspire, que nos va a decir cosas muy importantes, nos va a decir qué conjuntos de datos tenemos que recoger, qué temas. De cada uno de esos conjuntos de datos, qué modelos de datos tienen que tener, qué atributos, qué relaciones hay entre los diferentes objetos geográficos, qué servicios web tenemos que crear, de visualización, de descarga, de localización, qué metadatos hay que crear para cada uno de esos conjuntos de datos. Y de esa manera tenemos una super base de datos de información geográfica, no solo ya a nivel de España, sino a nivel de toda Europa. Vale, esto me lo salto. Otra base de datos que tenemos muy importante es la base de datos de Cartociudad, que lo que hacemos es recoger todas las direcciones, todos los códigos postales y todas las direcciones de España, ¿vale? Y también lo hacemos en colaboración con diferentes organismos. Como curiosidad, os digo que Google todos los años viene a nosotros a pedirnos que descargarse esta base de datos de dirección. Eso lo utilizamos en muchos de los en todos los visualizadores que tenemos, que he ido enseñando. Cuando yo he estado poniendo Moral Zarzal o una calle y tal, está utilizando esa base de datos de direcciones. Luego también en la parte de formación, no os voy a hablar de los recursos educativos que tenemos de primaria y secundaria, pero sí de los cursos en línea, ¿vale? Estos cursos damos cursos de infraestructura de datos espaciales, de sistemas de información geográfica básicos y avanzados, de observación del territorio y fotogrametría, LIDAR, de cartografía temática y alguno más, ¿vale? Os lo recomiendo, aunque he de reconocer que tienen un pequeño costo. También, por cierto, me decían que os comentara que tenemos becas, ¿vale? Becas para trabajar en el Instituto Geográfico durante 4 años, son becas de 4 años, me parece que son 1.300 euros al mes, y allí os vais a integraros con los equipos, con los profesionales que trabajan en el Instituto Geográfico. Muchos de ellos, yo llevo 11 años de director del CENIC, y todo el que ha pasado por allí, o bien luego se ha sacado las oposiciones porque ha tenido, le damos tiempo para estudio, y además se están empapando de todo lo que hacemos allí, o bien han acabado en empresas del sector rápidamente porque les interesa. Muy bien, en cuanto a los servicios web, lo mismo, en lugar de contároslo, os lo voy a enseñar. Y mirad, aquí no os voy a enseñar la página del Instituto Geográfico, os voy a enseñar las páginas de otras organizaciones, ¿no? Que como son, por ejemplo, la sede electrónica del catastro. ¿Conocéis el catastro? Suena, ¿no? Ahora no. Vale. Mirad, esta es la página del catastro. Nosotros en España, igual que os he dicho que tenemos una información geográfica estupenda, tenemos un catastro genial, ¿vale? Es un ejemplo a nivel mundial. Bueno, lo que quiero enseñaros es que aquí, a medida que están navegando, esos mapas que estáis viendo debajo, esos municipios, no los tiene catastro, no están en su base de datos, están en el Instituto Geográfico, están accediendo a nuestros servicios web. Eso que habéis estudiado de Inspire o la infraestructura de datos espaciales, este es el ejemplo real de cómo yo me conecto a la página de Catastro y Catastro me está pidiendo los mapas a nosotros. De hecho, me gusta, como no suele haber nadie de Catastro, que veáis que llega, que incluso cuando carga lo de ellos, tarda un poco más que en cargar lo nuestro, ¿vale? Somos incluso más rápidos que Catastro, ¿vale? Y igual que está el mapa, está la ortofoto.
¿vale? Y como veis, esto funciona rapidísimo. Por curiosidad os digo que funciona rapidísimo porque esta información la tenemos cacheada en los servidores de Amazon, ¿vale? No sé si os suenan los AWS, el Amazon Web Services, que se dice que Amazon gana más dinero con los servicios de informática que vendiendo, o sea, para que hagáis una idea. Bueno, pues lo tenemos ahí cacheado, con lo cual todo eso lo servimos a través de Amazon y es lo que hace que no solo que vaya rapidísimo, sino que además la disponibilidad es 24/7 por 365 días al año. Otro ejemplo, en este caso, pues del mapa topográfico. Pues si me vengo aquí al SIGPAC, que es un visualizador de agricultura, pues mira, de hecho os sonará este mapa porque lo hemos estado viendo antes. Igual, ellos para enseñar su información de agricultura, pues están utilizando nuestros mapas, no porque cojan nuestra información, sino porque se conectan a nuestros servicios. Otro ejemplo significativo, Wikiloc. ¿Os suena Wikiloc? Que es a los que os guste ir al campo y hacer rutas. Bueno, pues si yo meto aquí cualquier ruta, ahora por Leganés. No voy a poner por Leganés, voy a poner por... voy a poner por Girona. Y ahora veréis por qué. Vale, cojo cualquier ruta. Mirad, aquí esta es la información, la ruta la carga Wikiloc, pero el mapa que está detrás, en este caso la imagen, es la del PNOA, la que está accediendo a nuestro servicio. O por ejemplo, mirad, tenemos un mapa LIDAR, por cierto, que está también bastante bonito, curioso, o tenemos el mapa base o el mapa raster. Pero es que además la aplicación Wikiloc es inteligente, sabe que estamos en Cataluña y entonces también se conecta, también puedes ver el mapa del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor, pues en ese caso, ellos tienen más información o de más detalle, también está accediendo, en este caso, no a los servicios que proporciona el IGN, sino a los servicios en este caso, pues un servicio autonómico. Vale, ya me queda poco, además ya está aquí Javier. Vale. Luego deciros, en cuanto he estado hablando de servicio en cuanto a visualizadores, que sepáis que también los desarrollamos en el Instituto Geográfico. Tenemos visualizadores hechos con ERRI, ¿vale? Por ejemplo, los que utilizamos en los parques nacionales son visualizadores con tecnología ERRI, pero también hacemos mucho con software libre. Casi el 80% que hacemos lo hacemos con software libre. Los servicios web y digo porque lo estudiaréis, ¿no? Supongo GeoNetwork, GeoServer, Degree, también Apache, Tomcat, Postgre, Postgre, todo eso es el núcleo fundamental de todo lo que hacemos. Que sepáis que con todo eso que vais a estudiar, eso también luego lo aplicamos a nivel profesional. Y además tenemos unas librerías que compartimos y digamos que reutilizamos los visualizadores con otras organizaciones. Pero bueno, no me voy a meter mucho más en eso. Ya os he contado la parte de comunicaciones que tenemos en todas las redes sociales y lo importante que es estar en todos estos foros. Tenemos aplicaciones móviles. Las más importantes de las 6 que tenemos son, bueno, la de Geosapiens es de juegos, ¿vale? Capitales del mundo y tal, y tú juegas y a ver cuál puntuación tienes y tal. Son pequeños juegos educativos. La más importante, la de terremoto, tenéis ahí unas pantallas. Por cierto, ese visualizador hecho también con estas tecnologías y con software libre que hacemos nosotros. Pues la de terremotos tiene mucho éxito y la que más éxito tiene el de mapas de España, que te permite cargar toda nuestra cartografía, irte
al campo, cargarte una ruta de Wikiloc, típico que yo hago, y bueno, pues tiene 1000 funcionalidades. Para que hagáis una idea, está instalada en unos 170.000 dispositivos actualmente. Con lo cual, bueno, pues para nosotros es un caso de éxito. Y por último, casi ahí me sale mi espíritu de ingeniero informático, bueno, pues lo que os contaba antes, todo basado en su gran mayoría en software libre, aunque no somos una institución muy grande, nuestro CPD, nuestro centro de proceso de datos, es bastante fuerte, bastante potente. Yo creo que tenemos cerca de 400 servidores y bueno, cuando decía lo de Amazon, lo que significa es, Amazon pide, por ejemplo, ¿no?, te pide una imagen. Si está en Amazon, te la devuelve Amazon, si la tiene cacheada. Si no la tiene cacheada, se viene a nuestro CPD, la generamos, se la damos a Amazon, el siguiente que venga, como ya la tendrá cacheada, pues no viene a nuestros servidores. Es un poco cómo funciona. Y bueno, las últimas dos cosas, contaros que, como os podéis imaginar, a día de hoy la ciberseguridad es crucial, es una parte muy importante de todo lo que tenemos. Recibimos ataques a diario, ataques además serios, de gente especializada, de hackers especializados, bueno, pues con lo cual eso nos obliga a tener a día de hoy pues unos sistemas de ciberseguridad muy sofisticados. Y con esto, muchas gracias por haber aguantado despiertos durante 40 minutos. Si tenéis alguna pregunta ahora me la hacéis, si no, ahí tenéis mi correo electrónico, me la mandáis y yo no la sabré contestar, pero encontraré a alguien que sí os la sepa contestar. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues os voy a contar específicamente qué es lo que hacemos en la subdirección de cartografía y observación del territorio. La presentación es larguísima, pero la reduciré para que a las 12 paremos. Y bueno, deciros también que el Instituto Geográfico Nacional se compone de 4 subdirecciones, que es la subdirección de geofísica, digamos, la de vigilancia, alerta y estudios geofísicos, la de astronomía y geodesia, la de cartografía y observación del territorio, Secretaría General y el organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica. En este caso yo me ocupo de la subdirección más grande de todas, que es la de cartografía y observación del territorio. Iré muy rápido. Nosotros somos los constructores de información, es decir, vosotros ya sabéis, ya desde que sois pequeñitos, desde que entréis aquí en primero, que todo lo que metéis en la coctelera, si es de mala calidad, lo que sale siempre va a salir de mala calidad. Entonces, desde el punto de vista de la producción cartográfica es bastante complicado, porque si bien vosotros ya habéis creado cosas, habéis creado información geográfica, habéis creado ortofotos, habéis creado cosas, pensad que ahora el proyecto lo escaláis a 505.000 kilómetros cuadrados, y toda decisión que toméis, sea buena o mala, se va a propagar en el tiempo muchos años. En el caso de coberturas muy complicadas de hacer, se pueden tardar 4 o 6 años, 2 años, 5 años, etc. Las decisiones hay que tomarlas muy bien al principio, porque no es lo mismo hacer un proyecto fin de carrera en el que tienes una cobertura relativamente pequeña que 505.000 kilómetros cuadrados. Y sobre todo tienes que adaptar las cosas al contexto. ¿Qué contexto tenemos actualmente? Actualmente tenemos un contexto que se llama SMAC, que es un contexto social, en el que hay una interacción brutal del usuario con nosotros, con las instituciones que crean información geográfica a través de redes sociales. Eso provoca un cambio de comportamiento bastante radical en el mundo de un funcionario en el que estaba acostumbrado a recibir las cosas, digamos, por correo electrónico, por cosas serias, digamos. Ahora es un lenguaje muy informal. M de móvil, es decir, el consumo de nuestra cartografía, nuestra información geográfica es preferentemente móvil. Tenemos un mundo muy analítico en el que la información la tenemos que construir desde el punto de vista analítico, quiere decir que tiene que estar topológica y semánticamente perfectamente conectada, porque eso es lo que va a permitir que luego esa información sea capaz de ser inteligente y hacer cosas. No es posible hacer una generación cartográfica, por ejemplo, o una generación automática de cartografía si no tienes una base de datos previa, perfectamente consistente y topológica y semánticamente cerrada. Y por último, lo que ha comentado Emilio, todo intentamos llevarlo a la nube porque los sistemas físicos empiezan a tal. La primera parte que tenemos conceptualmente, esto sigue siendo más o menos lo que habéis estudiado toda la vida. Tenemos en la parte de abajo la astronomía, que es la que nos da el marco de referencia celeste, el terrestre, con la geodesia, y a partir de ahí empezamos a observar el territorio. La observación del territorio consiste en la captura del territorio mediante métodos
aerotransportados o de satélite. El primero de los ejemplos que tenemos es el PENOA. El PENOA, como sabéis, comienza en el 2004 y consiste en una cobertura bianual al principio y ahora trienal de todo el territorio. Llevamos desde los años 20, desde final de los años 20 prácticamente volando el territorio y registrándolo, con lo cual os podéis imaginar el valor que tiene esto. No es únicamente una foto, hay muchas políticas públicas que se apoyan esto. Pensar que un funcionario, un organismo público cualquiera, sirve a lo que se llama el interés general, y el interés general tiene que estar explicitado en alguna parte, y se explicita generalmente en políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay políticas como la política agraria común, en la que el reparto de ayudas del orden de 4.000 millones anuales se reparten gracias a las ortofotos, es decir, que hay cultivado, donde está cultivado, que ha cambiado. Eso es importante, terriblemente importante, porque quiere decir que en toda la cadena de valor, desde el vuelo, desde la planificación, desde cómo planificamos las cosas, cómo ejecutamos el vuelo, cómo ejecutamos la creación de la ortofoto y cómo las ponemos a disposición, tienen que estar a tiempo en unos calendarios extraordinariamente complicados y estrictos. Con lo cual, pensad que tenemos 505.000 kilómetros cuadrados, tenemos que volar, es decir, estamos cerrando el espacio aéreo de España, de todo el territorio español, estamos dando 1/3 todos los años. Un avión fotogramétrico es como un tractor, va a una altura de unos 6.000 metros, haciendo zanjas en el cielo, es decir, estorba a todo el mundo, con lo cual es bastante complicadete. Os decía también que disponemos de un PENOA histórico que también está en los centros de descargas, y esto da un valor enorme a todo aquello que se quiere recuperar en cuanto a dominio público, en cuanto a qué había edificado, por dónde iba el río, etcétera, etcétera, etcétera. Estos vuelos, los primeros vuelos completos que tenemos son de los años 40 al 50 aproximadamente, que es exactamente un punto tremendamente interesante porque acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dedica a volar todo el mundo y tenemos un momento en el cual todavía no ha empezado el desarrollismo español, es decir, muy probablemente todas las cosas que tenemos en todos los títulos de propiedad, servidumbres, líneas límite de por dónde iba esa línea límite, probablemente lo encontremos en este vuelo, intacto. Otro de los proyectos que tenemos, y empezamos en el 2006, es la cobertura LIDAR. Estamos actualmente en la tercera cobertura LIDAR, hemos ido de unas densidades relativamente pequeñas, de 1 punto cada 2 metros, a densidades, como tenemos ahora, de 3 puntos por metro cuadrado. Esto es una auténtica joya. Esto es precisamente el mejor ejemplo del paso del mundo físico al mundo digital, es decir, digitalización. Pensad que en el mundo de la digitalización, que ahora tanto se habla, existe digitalización de procesos, digitalización de gemelos digitales, etcétera, pero tiene que partir también de algo que es la digitalización del territorio. Este sería el mejor ejemplo de digitalización del territorio, que pasamos un escáner por todo el territorio del Estado. Los costes, sin embargo, se disparan. Pensad que esta cobertura ha costado 20 millones solo la captura, 20 millones de euros. En el caso de, lo que quiero decir es que cuando os bajéis de la página web del CNIC los LIDAR, los ejemplos de fichero LIDAR, penséis en la cantidad de millones de euros que estáis bajando en cada clic. Las cosas que se pueden conseguir con esto son descomunales, desde el punto de vista también de políticas públicas. Este es un ejemplo de toda la tercera cobertura, en el cual se pueden hacer cosas increíbles. En el ámbito forestal se pueden cuantificar, por ejemplo, biomasa, se puede cuantificar sumidero de CO2, se puede cuantificar el combustible que tenemos para la prevención de incendios. En el cálculo agrario también se dedica a la subvencionalidad de pastos, es decir, nuestra agricultura, como toda agricultura europea, no puede competir en costes con agriculturas de terceros países, por lo tanto, existe necesidad de una subvención, y en este caso, para el tema de los pastos, se utiliza el LIDAR. En el ámbito hidrográfico, si soy capaz de definir perfectamente la orografía del terreno, soy capaz de definir las cuencas hidrográficas y por dónde van los ríos. Y eso es tremendamente importante para toda la política de agua y toda la política también de dominio público, inundaciones y un largo etcétera. En el ámbito de navegación aérea, este es el soporte de TOT, del sistema de aviación civil de detección de obstáculos en las aproximaciones a los aeropuertos y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la orografía, edificios, etcétera, desarrollo de ciudades inteligentes, despliegue del 5G y un largo etcétera. Entonces, en Observación del Territorio nos dedicamos exclusivamente a observar el territorio, es decir, a definir qué es lo que hay. Y podemos definirlo desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de digitalización del territorio, es decir, un LIDAR, una ortofotografía aérea o una ocupación del suelo. En este caso tenemos el sistema de información de ocupación del suelo, que comentaré 2 o 3 transparencias después. Y, insisto, nuestro gran objetivo es transformar el mundo físico en el mundo digital. Esto
Esto lo sabéis de sobra, este es un modelo digital del terreno, este es otro ejemplo de nube de puntos coloreada. Ya cuando llegamos a 3 puntos por metro cuadrado, ya es fantástico. Países más pequeñitos como Portugal han conseguido llegar a densidades de 10 puntos por metro cuadrado con esta misma tipología de sensores, o países como Alemania están yendo a 40, 60 puntos, dependiendo de la zona, pero con una tecnología totalmente distinta, que no es un líder, pero no exactamente el mismo. Impacto en políticas, pues sobre todo en temas de aves, por el tema de las líneas eléctricas, temas de incendios, temas de aproximación de las catenarias a las zonas donde puede saltar un arco voltaico y hacer un incendio, o localización de aerogeneradores. En estos últimos tiempos, el incremento que hemos tenido en parques de aerogeneradores nos impide saber dónde están prácticamente. Necesitamos un buen inventario y el LIDAR es una auténtica maravilla. No solo se producen modelos digitales del terreno, modelos digitales de superficie, se producen también modelos digitales de elevaciones, modelos digitales de elevación y otro modelo que es el modelo de por dónde va el agua, los modelos digitales hidráulicos, que son los que valen para esto. Disponemos también de un portal de imágenes de alta resolución de 65 centímetros, de Geosat 2. Tenemos la tercera cobertura, esperamos conseguir la cuarta cobertura este año. También estamos hablando de 1 millón de euros aproximadamente. PENOA, que no lo he comentado antes, aproximadamente son unos 12 millones de euros lo que cuesta. En el caso del LIDAR son 20 de captura más unos 15 de proceso aproximadamente, es decir, 35 millones de euros. Y esto, bueno, pues esto, como sabéis de sobra, tiene la gracia de que, si bien la resolución no es la mejor para hacer cosas topográficas, la potencia la tiene la multiespectralidad, la cantidad de bandas que tiene y la cantidad de análisis que puede soportar. Y esto se evidenció muchísimo en La Palma, en la erupción del volcán de Cumbre Vieja, y en otros distintos ejemplos. Este es el caso de SIOSE. Aquí tenemos también digitalizado que existe en el territorio, es decir, parcela por parcela, o parcela por parcela en cuanto a su ocupación, qué está ocupado en el territorio en cada momento. ¿Esto qué es lo que permite? Esto permite, enganchando con la componente social, quiere decir que qué personas hay, dónde están las personas, qué cualidades tienen esas personas, por ejemplo, personas con problemas de movilidad, personas con una determinada edad, un valor socioeconómico determinado, me permite cuantificar objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, uno de los grandes aliados que tenemos, de los muchos que tenemos, es el Instituto Nacional de Estadística, que es el responsable de reportar los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues todo el cálculo de desarrollo sostenible se está realizando por el Instituto Geográfico Nacional con nuestros datos. Casi todos, quiero decir. Este es el caso de hidrografía que os comentaba. Esto desde el punto de vista de la política, de políticas públicas relacionadas con el agua, esto es una auténtica maravilla. Estamos ahora mismo en la primera cobertura que se hizo con el primer vuelo LIDAR. No es que tenga una calidad extraordinaria, porque como sabéis, cuando tenemos falta de calidad es bastante complicado saber si el pulso del LIDAR está encima del matojo o debajo del matojo. Entonces es bastante complicado. Con la nueva cobertura de 3 puntos vamos a intentar conseguir una muy buena red hidrográfica para un montón de políticas públicas. Luego, otra de las importantes redes que tenemos de información geoespacial es poblaciones. Poblaciones es terriblemente complicada y además fue uno de los primeros trabajos que hice cuando ingresé en el Instituto Geográfico Nacional, el delimitar la envolvente de una población. Si estáis pensando que es fácil es porque estáis visualizando un pueblo de Castilla-La Mancha, en el que alrededor del pueblo todo lo que existe son surcos. Pero pensad en poblaciones, por ejemplo, del norte, muy dispersas, o poblaciones en las islas, en el que puede perfectamente existir que un determinado inmueble pertenezca a un concello, a una parroquia y a un municipio concreto, y el colindante de al lado pertenezca a otro. Se ha conseguido hacer, se ha conseguido delimitar las poblaciones con sus agujeros, con sus anexos, con sus enclaves, es decir, una geometría compleja, y eso me permite unir la componente social a la información geoespacial, es decir, con cada una de las poblaciones tengo nuestro código INE y distintos códigos más, y soy capaz de unir a todos los datos que puede tener el Instituto Nacional de Estadística. Y eso me permite evaluar un montón de cosas, como por ejemplo la capacidad de acceso de una determinada población a un hospital y qué tipo de población tengo. Es decir, me permite planificar infraestructuras físicas, como carreteras, hospitales, transportes y un largo etcétera. Este conjunto de datos es una auténtica maravilla. Esto lo comentaba de desarrollo sostenible, objetivo de desarrollo sostenible, en este caso es el 11.711 y el 11.3. Es decir, gracias a que tenemos esta información geoespacial y cuanto más inteligente es la información geoespacial, es decir, cuanto mejor completa está desde el punto de vista topológico y semántico y está mejor conectada, actualizada por supuesto, es posible con esa inteligencia generar productos como este.
Ya os digo, no es algo que esté haciendo dentro de un término municipal, sino que tengo que hacerlo en 505.000 kilómetros cuadrados, con lo cual tengo que estar muy seguro de las cosas que tengo para que puedan responder con alegría. En cuanto a la tercera gran red que tenemos, es la red de transportes. Como sabéis, en este país y muchos otros tenemos 4 niveles de administración y por tanto tenemos 4 niveles de competencias en cuanto a las carreteras. Uno de los casos más caóticos que existe es el de la M40, en el que puedes tener tramos de la M40 que pertenecen a un municipio, que pertenecen a la comunidad, y ramales que pertenecen a otro municipio. Entonces, tenemos el único conjunto de datos que es capaz de unir todos los titulares de todas las infraestructuras. Y eso aporta una potencia descomunal. Me permite definir también políticas públicas como esta, es decir, ¿qué tenemos en cuanto a accesibilidad de los núcleos de población a las vías de alta capacidad? Si veis en la figura aquí abajo, tenemos en rojo serían las zonas que peor acceso tienen a vías de alta capacidad. Deciros también que TIC contempla todos los modos de transporte, desde cable, marítimo, aéreo, raíl, etc. Y esto lo hemos evolucionado precisamente con la ayuda de la Politécnica y con la cátedra que tenemos que es de inteligencia artificial. Lo hemos evolucionado de un conjunto de ejes sobre las carreteras que me permitían la navegabilidad y no había ningún problema, pero queríamos evolucionarlo a algo más. Vosotros, los que acabéis en obra civil, en viales fundamentalmente, os pondréis morados de levantar línea blanca. Bueno, pues las líneas blancas es algo tremendamente interesante, porque soy capaz de encontrar las líneas blancas, soy capaz de inferir los ejes, y soy capaz de inferir los carriles, soy capaz de inferir un montón de cosas súper interesantes. También se ha tratado de definir los sentidos de la circulación a través de la extracción, también con inteligencia artificial, de viales y otros elementos, detección de puentes también, de manera que se ha unido topológicamente, se han generado los ejes de carreteras, se ha metido la atribución, que es lo que verdaderamente da inteligencia al sistema, y se han generado superficies de calzada que vienen fenomenal también para la parte ya de cartografía, es decir, de parte de la sexta. Esto me permite hacer cosas como simulación. En este caso es una simulación que se ve fatal, pero bueno, ahora os lo cuento. Este caso es la simulación, es decir, si soy capaz de decirle al sistema que estas vías de alta ocupación, ahora voy a hacer un proyecto nuevo que arriba, voy a añadir una variante nueva y aquí voy a añadir también, voy a extender la vía de alta ocupación en un tramo que no estaba previsto. Entonces, soy capaz de saber esto, lo que veis en naranja sería qué poblaciones cambiarían su hospital de referencia, porque ahora con la nueva infraestructura los tiempos de acceso a ese hospital de referencia cambian. Entonces tu hospital más cercano ya no es el que tenías asignado, sino empieza a ser otro. Es decir, me permiten evaluar de alguna manera bastante light, digamos, una especie de coste-beneficio. Es decir, si pongo esa vía en carga, ¿cómo me cuentan los tiempos? Las herramientas, precisamente, de análisis coste-beneficio del Ministerio van orientadas justo ahí, a explorar análisis de alternativas. Las carreteras ya no se construyen porque sí, sino se construyen presentando un análisis coste-beneficio en el cual se dice los tiempos de ahorro son estos, las emisiones que se van a ahorrar son estas y la población beneficiada es esta, y ahora como tenemos poblaciones podemos decir, y esta población beneficiada tiene estas características, tiene estas edades, tiene este nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual me permite planificar, es decir, tomar lo que se llama decisiones informadas. Una vez que tenemos el territorio observado, una vez que tenemos la información geoespacial, la más inteligente que podemos, que es la información geográfica de referencia, ¿cuál es el siguiente paso? Construir una base de datos con todo eso. La verdadera gracia de una base de datos topográfica, como la base topográfica nacional o nuestro BEDIG, nosotros a veces lo vemos como herramienta, a veces lo vemos como producto, es que es una base de propósito general donde está asegurada todas las conexiones topológicas y semánticas. Es decir, lo que está a la derecha tiene que estar a la derecha, lo que está a la izquierda tiene que estar a la derecha y lo que está conectado tiene que estar conectado. Y si una carretera pasa por un río, tiene que haber un puente. Y si hay una carretera, no puede pasar por encima de un edificio y en largo, etcétera. Es decir, podemos hacer en un mismo conjunto de datos un conjunto de baterías de control de calidad basándonos únicamente en el análisis espacial que me permiten garantizar la integridad de esta base de datos. Y esta garantía de integridad es la que me permite generar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la forma clásica de hacer las cosas que tenemos? La forma clásica de hacer las cosas que tenemos es mediante un vuelo fotogramétrico, es caro, tenemos muchos costes de operación, es decir, aquí hay
Poca gente trabajando, pero muchos costes de operación. El avión cuesta un dinero, el hangar cuesta dinero, el ferry, el combustible, etcétera. Y podemos hacer una actualización en estéreo, que es bastante complicado, porque el personal que se dedica a actualizar estéreo necesita unos tiempos de formación enormes, o bien actualización con ortofoto, y actualizamos la base de datos topográfica y a partir de ahí generamos cartografía automática, porque tenemos esa base de datos topográfica muy consistente entre sí, es un producto inteligente. Esta es la manera clásica de hacer las cosas. Cuando nos planteamos en su día cómo actualizar todo, recordad lo que os he dicho al principio, de que una decisión puede condicionarte un problema durante 5 o 6 o 7 años, cuando nos planteamos cómo teníamos que hacer la actualización clásica que se hizo hasta los 2000 prácticamente, era por hojas. Por hoja no tiene sentido la actualización, es bastante ineficiente y luego no tiene nada que ver con el mundo digital, pero es muy práctica porque te permite paquetizar y te permite decir, oye, contrato a esta empresa para hacer estas hojas, contrato a esta entidad para hacer estas otras, etc. El problema que tienes es que cuando empiezas por la hoja de Ayamonte y acabas por la hoja de Cap de Creus, pues ya la hoja de Ayamonte se te ha quedado obsoleta. Y pensamos, también en los 2000, vamos a actualizar por capas, que también tienen un cierto sentido lógico, ¿no? Actualizo primero la hidrografía, actualizo luego las infraestructuras, actualizo luego las edificaciones, etc. ¿Qué es lo que pasa cuando a vosotros os dicen en Navidad que compréis un cordero? Y os dice, pero os dice vuestra madre, no, la cabeza la compráis en Carrefour, las piernas las compráis en Eroski, en Mercadona compráis el cuerpo, y lo que queda lo compráis, pues yo qué sé, en Ahorramás. ¿Qué es lo que sucede cuando queréis montar el cordero? Que tenéis un franken cordero. Es decir, eso no encaja. Y se tarda más tiempo en reconstruir de nuevo la topología que en generarla de nuevo toda conjunta. Por eso, la actualización nunca la hemos planteado, desde los años 2000, ni orientada a hojas, ni orientada a una zona concreta, ni orientada a un tema concreto, ríos, etc. Los cambios siempre son globales y están conectados. Este es uno de los primeros ejemplos que hicimos con inteligencia artificial en el 2017, en el que se ve que hay una nueva carretera que aparece en la imagen de la izquierda, pero claro, no es únicamente la carretera lo que aparece, porque las carreteras se construyen para algo. Y entonces ahí se ve, la ortofoto de la derecha, se ve una explanada en la cual se va a meter un polígono, una zona residencial, un largo, etc. Es decir, no se puede actualizar solo la carretera y luego actualizar el polígono, porque si no tendríamos inconsistencias, ríos que pasan por encima de las carreteras, por edificios que están atravesados por vías de comunicación y un largo, etc. Entonces, nuestra maldad nos lleva a hacer otra cosa. ¿Y la otra cosa qué es? La forma clásica de hacer las cosas es, nosotros queremos estar lo más cerca del terreno, lo más cerca de los cambios que se producen en el terreno. La situación ideal es que se produce un cambio y lo metemos a la base de datos o información geográfica de referencia, si es alguno de los temas concretos, o lo metemos directamente en la base topográfica nacional o en BEDIG. Entonces, los cambios generalmente son cíclicos sobre el territorio. El método tradicional que hemos tenido siempre es, cuando se tiene dinero, se actualiza, que correspondería a esos picos que veis ahí, es decir, a un gran contrato de actualización, lo actualizo y hasta que no vuelvo a tener dinero, hasta vuelve a pasar el siguiente ciclo, generalmente el siguiente año, no meto otro pico de actualización. Nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es estar lo más cerca posible de los cambios del territorio. Gracias a productos como el plan de ortofotografía aérea y un montón de cosas más, como veis ahí, puedo tener información de las cosas. Uno de los primeros proyectos que tuvimos con esta universidad, que fue un convenio que se llamó Cartobot, se trataba precisamente de eso. Si existe una gran infraestructura como una vía de comunicación, es muy probable que exista un anteproyecto, una exposición pública, alguien que no le guste y te haya puesto a parir en un foro, es decir, existe rastro digital. Si soy capaz de explorar todo ese rastro digital y estructurarlo de alguna manera, en teoría soy capaz de decir qué es lo que ha pasado sobre el territorio, qué está pasando sobre el territorio y cuándo y qué cosa va a pasar en el territorio, en teoría. Hicimos también cosas de inteligencia artificial para detección de cambios, tanto vector-vector, raster-raster, es decir, qué es lo que ha pasado entre una cobertura PNOA y la siguiente cobertura PNOA. Pensad que tenemos 3 años de decalaje, con lo cual esos cambios que saquemos tenemos que actualizarlos rápidamente porque ya está antiguo 3 años. Tenemos bases de datos que existen, como OpenStreetMaps, Catastro y un montón de bases de datos que directamente podemos
o importarlas o tratarlas previamente para incorporarlas, o cambios, por supuesto, en nuestros servicios regionales. Y gracias a esto tenemos una orientación a Jobs, lo que llamamos Jobs. Es un sistema copiado realmente del Ordnance Survey de Reino Unido, en el que yo soy capaz de paquetizar los cambios sobre el territorio. Ya no paquetizo lo que quiero contratar a una empresa, sino que lo que hago, no sé si quiero decir, edificaciones, ríos y tal, o esta zona tal. No, directamente le digo a la empresa qué quiero que me meta. Ya hay un cambio y quiero que me metas estos cambios. Entonces puedo planificar con mucha antelación y puedo hacer contrataciones de tipo de 12.000 cambios, voy a licitar en el 2026. Paquetizo esos cambios, divido en lotes y puedo hacer una contratación de esos cambios sobre el territorio. Con lo cual me da mucha flexibilidad y me da sobre todo una precisión quirúrgica a la hora de actualizar y no perder el tiempo. Una vez que soy capaz de tener la base topográfica perfectamente consistente topológicamente, como os he insistido antes, soy capaz de hacer algo que es, desde el punto de vista de nuestro actual director general, milagroso, que es generar automáticamente mapa. No es un mapa como el que estáis acostumbrados a ver en las hojas, en el que tiene una especial dedicación en cuanto a la rotulación, en cuanto a la toponimia, en cuanto a tal. Es un mapa rápido. ¿Y por qué es un mapa rápido? Porque el consumo mayoritario suele venir, como os he puesto en la transparencia del principio, a través de tecnología móvil o a través de navegadores web. En lo que a la gente lo que le interesa más es la actualidad que la calidad cartográfica. Pero no renunciamos a la calidad cartográfica. Este es un ejemplo un poquitín más ampliado de cómo se genera automáticamente el mapa topográfico nacional a partir de la base topográfica nacional. Vale, esto me lo voy a saltar, pero esto es para que... Y una vez que tengo la base de datos topográfica, puedo generar esta cartografía. No toda está generada de base de datos, pues depende también de la escala. Vale. Esto es lo que os decía. Una vez que tengo las cosas, la base topográfica perfectamente generada, soy capaz de generar cartografía automática para visores, fundamentalmente. La toponimia, como veis, está relativamente bien colocada, es una colocación automática. Ese es uno de los grandes problemas no resueltos. No sabemos qué lo resolverá, sin nosotros, la inteligencia artificial o 2.000 millones de chinos que tengamos contratados. Pero no es un problema sencillo. Pensad que ahora la toponimia es un atributo de la base de datos, con lo cual tremendamente complicado. Si hacemos ediciones clásicas, es decir, elegimos solo unas 800 hojas aproximadamente que tienen mucho valor, es decir, son hojas de mucho consumo, hojas que se compran, pensad que la experiencia de usuario sobre una cartografía en papel es radicalmente distinta a la que se tiene en una pantalla de ordenador y, por supuesto, en una pantalla de móvil. Entonces, en estas hojas sí que nos esmeramos. Estas hojas sí las seguimos sacando a impresión, sí seguimos aplicándole bastantes horas de edición para tener una formación de la hoja perfecta. En el caso de cartografía derivada, no existe. Pensar que cuanto más pequeña es la escala, más se aproxima el mundo topográfico y el mundo cartográfico. O mejor dicho, los desplazamientos de la propia redacción cartográfica ya son de varios metros. Entonces no es tanto la precisión, como el caso de la cartografía topográfica tipo 25.000 o tipo 50.000, sino es más la calidad cartográfica. Entonces, en estos casos lo que tenemos es una base cartográfica en los sistemas de información geográfica. No tenemos una base topográfica, es decir, la posición de los elementos en muchas escalas, tipo 300.000, 500.000, etcétera, no coincide, o coincide, digamos, a la escala de visualización que sea consecuente con la escala de producto en concreto, sí coincide, pero no es una definición topográfica al uso. Este es otro ejemplo de nuestras series legendarias. Este es el mapa El Millón. Y también hacemos algo que ya empieza a ser bastante difícil de encontrar. Es cartografía en relieve, pero física. Es una cartografía mural, es una cartografía que requiere la confección de un molde, molde contra molde y un molde final, una termomoldeadora, se imprime en plástico y lo que se hace es calentar ese plástico y mediante una bomba de vacío, plaf, meterlo en el modelo digital del terreno, que es lo que crean las fresadoras y el molde que os he comentado anteriormente. Es un producto increíble que se vende una barbaridad y es un producto que una vez que lo pones en una pared no lo quita nadie nunca. Es una auténtica maravilla. Bien, finalmente, digamos, en la cadena, en la parte de la pirámide de conocimiento, a la parte superior, que sería la cartografía a mucha menor escala
y ya a la que se añade una cosa que se llama lo que le llamamos descripción geográfica racionada, tenemos el Atlas Nacional de España. El Atlas Nacional de España se dedica a hacer cartografía de muy pequeña escala de todo el mundo. Esto parece sencillo, pero hay infinitas regiones en conflicto en el mundo. Infinitas regiones en conflicto, infinitos problemas con la toponimia, el mar de Japón, mar del Este, la frontera con Gibraltar, Islas Salvajes, Altos del Golán, hay miles de territorios en conflicto. Entonces, aunque parece una cartografía relativamente simple de crear, es bastante complicada y tiene una proyección mediática que puedas cometer un error bastante compleja. El Atlas es una obra ingente. Deciros que para el Atlas contamos con una red que se llama la red ZANE21, en la que tenemos prácticamente todas las universidades públicas, y tenemos unos 160 catedráticos aproximadamente, en el que cada uno de los temas que estáis viendo aquí, si bien la cartografía hacemos nosotros, toda la cartografía, elegimos qué tipología de cartografía, hacemos, toda la parte, digamos, de texto, lo que hacemos es escoger al mejor catedrático, al catedrático más experto que sea capaz de hacer el mejor análisis sobre esa cartografía que nosotros hacemos. Esto genera una obra de un valor incalculable, por ejemplo, para políticos, decisores públicos, etcétera, porque puedes tener en 1 o n tomos, en realidad son bastantes tomos, puedes tener todo lo que sucede sobre todo tu territorio desde el punto de vista que quieras, tanto socioeconómico o, por ejemplo, en este caso, el atlas que hicimos del COVID, de la primera ola del COVID. Lo que decía, esto, en palabras de un director general que tuvimos, esto lo debería tener todo político, debería tener el Atlas Nacional de España en la mesilla. Más ejemplos, en el caso del COVID. Conclusiones. Si desde el punto de vista de lo que estáis viendo, inteligencia artificial, ChatGPT y un montón de cosas, se ha producido una cierta revolución, desde el punto de vista de la producción de datos, estamos todavía empezando. Sí teníamos muchísimas esperanzas en un montón de cosas, en agentes, inteligencia artificial, algoritmos genéticos, un montón de cosas, pero hay que recurrir a la frase de Peter Thiel de me prometisteis coches voladores y me habéis dado 40 caracteres, 140 caracteres de Twitter. Es decir, estamos intentando, y nuestro gran objetivo, yo siempre he visto desde que entré al instituto y a mis antecesores también, cosas como el mapa topográfico siempre está en beta. O sea, todas las cadenas de producción siempre las tenemos en beta, siempre estamos mejorándolas continuamente y siempre estamos incorporando elementos que nos quiten costes en tareas de bajo valor añadido o tareas muy repetitivas. Y nada más, he ido rapidín, pero he cumplido con el tiempo. Muchas gracias.